Carlos Salinas de Gortari entró a la presidencia el 1 de diciembre de 1988. A los pocos días después de haber entrado, inició un nuevo colapso de la economía mexicana. Al año siguiente, el Producto Interno Bruto cayó más de 6%, la banca quebró, alrededor de 800,000 personas perdieron sus empleos, la inflación se disparó de 6 a 51% y la moneda se devaluó un 90%. Salinas de Gortari hizo varios programas de desarrollo social, los cuales giran en torno a programas de alimentación, educación, salud y vivienda, entre los que se encuentran el PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, establecido en el periodo de 1988 a 1994, con el propósito de combatir la pobreza extrema bajo convenio entre el gobierno federal, vía Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y los diversos sectores del país para mejorar la infraestructura de instituciones de salud y educación, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en materia de agua potable, alcantarillado, electrificación, pavimentación, vivienda y urbanización en general. Algunas de las aportaciones positivas que dejó Salinas de Gortari fueron que durante su mandato redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser del 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994. También fue pionero en el desarrollo de programas sociales de participación comunitaria con Pronasol, brindando a millones de mexicanos la oportunidad de elevar su nivel de vida. Firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio del Norte, consolidándose como el bloque comercial más grande de su tipo en aquella época. Algunas aportaciones negativas fue que privatizó más del 90% de las 1,150 empresas que eran administradas por el gobierno federal para reducir el gasto gubernamental, pero la mayoría fueron vendidas por un precio mucho menor a su valor real. También vendió Telmex al empresario Carlos Slim por un precio irrisorio, y con ella a casi toda la infraestructura de comunicaciones que el país había desarrollado en más de 40 años. Al término de su mandato sobrevino una crisis financiera de proporciones nunca antes vistas, llamado el error de diciembre o el efecto tequila por los mercados internacionales. En 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta era el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En ese momento, el PRI era el partido dominante de la vida política en México, pero el 23 de marzo de ese año fue asesinado en un mitin de campaña. Su muerte causó gran revuelo, puesto que un magnicidio no se había registrado en México desde 1928, cuando fue asesinado Álvaro Obregón, candidato reelecto a la presidencia de la República, a manos de un joven fanático. La vida política del país sufre un cambio, enfocándose al aspecto social que gobiernos priistas anteriores habían dejado de lado para preocuparse únicamente del aspecto político. La muerte de Colosio sirvió para que una minoría política mantuviera sus privilegios, cual ajedrez político, en que hay que eliminar rivales para llegar a un objetivo o mantenerse el mayor tiempo posible en el poder. En 1994, Ernesto Zedillo, economista con una destacada carrera como burócrata financiero, se convirtió en candidato del PRI después del asesinato de Colosio en Lomas Taurinas, y ganó la presidencia de la República gracias al voto del miedo. Fue debido a un cartel que mostraba a Cárdenas saludando al subcomandante Marcos. Esa propaganda, que lo identificaba con el EZLN, le costó muchos votos de clase media. El PRI desplegó toda una campaña entre la población al asegurar que, si no votaban por Ernesto Zedillo, el país podría entrar en una etapa de inestabilidad e ingobernabilidad por el conflicto zapatista. El efecto tequila o error de diciembre.
Recién iniciada su gestión, el peso se devaluó drásticamente frente al dólar, haciendo humo su principal promesa de campaña: bienestar para su familia. Entre los desaciertos de su gestión destacan la represión y la persecución de los zapatistas, las masacres de Acteal y de Aguas Blancas, la exoneración e impunidad de los autores intelectuales de ambas masacres, y la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública. En cuanto a la deuda, Oñate había expuesto las medidas de emergencia acordadas: no más aumento salarial, contención de precios, severo ajuste presupuestal, reducción de ingresos públicos, más endeudamiento externo, restricción crediticia, y el presidente acusaba de manera implícita modos y propósitos del gobierno anterior por Salinas de Gortari. El licenciado Vicente Fox Quesada entró a la presidencia el 1 de diciembre del año 2000. Uno de los programas que inició Vicente Fox fue Oportunidades, constituido en el periodo de presidencia del año 2000 al 2006, y que retoma los objetivos planteados en Progresa. El fin de este programa social es que la población optimice sus capacidades y tenga acceso a nuevas oportunidades de desarrollo a través de mejorar la educación, la salud, la alimentación, la nutrición y el ingreso de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, entre otros. Fox también formó el programa de los changarros, que consistía en prestarle dinero a personas para que formaran su empresa y que pudiera haber más éxito empresario en México. No hay proyecto que exija más esfuerzo, desvelos, trabajo y dedicación que crear y mantener un changarro, aseguraba el expresidente Vicente Fox Quesada hacia el final de su mandato. No estaba equivocado. Percibir un salario bajo, sin seguro médico ni otras prestaciones de ley, exige esfuerzo. Mira, ahí está el conejo. Hola, conejo. T. El 1 de diciembre del 2006, el abogado Felipe Calderón Hinojosa toma la presidencia de México por parte del Partido Acción Nacional. 10 días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. Los grupos de narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos. En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertes en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes. Hay cosas que no pueden estar a discusión. La más importante de todas, cuidar la salud de cada uno de los mexicanos. Recuerdo que cuando era niño Felipe Calderón fundó el Seguro Popular, que se insertó en el Sistema Nacional de Salud, SNS, de México, compuesto por la Seguridad Social, los servicios públicos y los servicios privados. Desde su nacimiento, el sistema ha separado a los derechohabientes de aquellos sujetos a la acción asistencial del Estado. Los servicios, la calidad, el financiamiento y los proveedores han sido distintos para ambos segmentos y, por lo tanto, han presentado inequidades. Esto se debe a la informalidad del mercado laboral del país, que deja sin seguridad social a más de la mitad de los trabajadores y sus familiares. Esto ha llevado a ciertas ventajas, como que el programa también ha promovido una mayor equidad en el gasto público entre los asegurados y los no asegurados. Mientras que en 1994, más de 80% del gasto público se destinaba a la población con seguridad social. En 2013 se redujo a 55.7%, es decir, los no asegurados reciben 44.3% del gasto público en salud. La iniciativa ha contribuido a incrementar la utilización de los servicios de salud entre los afiliados, sobre todo entre los más pobres. El 1 de diciembre del 2012, el abogado Enrique Peña Nieto toma la presidencia de México por parte del Partido Revolucionario Institucional.
Los primeros 20 meses del sexenio del presidente estuvieron marcados por la implementación de 11 reformas estructurales que transformaron la vida de los mexicanos y de diversos ámbitos de la gobernabilidad en México. De acuerdo a la Presidencia de la República, el objetivo de este ciclo de reformas es el de solucionar de forma concreta los grandes problemas de México, descrito en 3 propósitos principales: elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos, afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. Desde el sector de telecomunicaciones hasta el combate a la corrupción y el nuevo modelo educativo, por parte del gobierno de Peña será inconcebible no mencionar algunas de esas reformas. Reforma laboral. Esta medida flexibiliza el mercado de trabajo, estimula la formalidad y facilita que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente a través de la modificación de las condiciones de los trabajadores y la creación de juzgados laborales. Reforma energética. Su objetivo es el de elevar la producción a través de garantizar el abasto a precios competitivos de los energéticos, petróleo, luz y gas natural. Al mismo tiempo, moderniza este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. Reforma hacendaria. En cuanto a la recaudación fiscal, este cambio promueve el incremento de manera justa del pago de impuestos, para que el Estado pueda atender las necesidades de la población en materia educativa, de seguridad social y de infraestructura. Reforma financiera. Crea las condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y mejoren su relación con las entidades bancarias. Reforma educativa. Con la implementación de esta reforma se garantiza el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Entre los programas puestos en operación están en la modernización de las escuelas, el aumento de las horas de clases, las escuelas de verano y la evaluación docente. Nueva ley de amparo. Fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. Busca la modernización de la institución jurídica protectora de derechos y garantías por excelencia del Estado. El juicio de amparo. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, yo creo como a 5 minutos.